¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Pedro Durán, soy laruso. Saludos desde Zacatecas. El día de hoy tengo el gusto, el honor y el placer de compartir el escenario virtual con el maestro Andrés Arellano, quien es un catedrático, un filósofo del derecho penal, conocedor de muchísimas ramas de la filosofía penalista, sobre todo es todo un conocedor del sistema de corte acusatorio. Es un abogado que busca el lado de la explicación científica en este tipo de asuntos y que hemos coincidido justamente por el tema de la docencia en la universidad, en una universidad en la cual compartimos también el gusto por dar clases y pues hemos participado en diversas cuestiones, presentación de un libro de Fito Escobar, a quien le mandamos un saludo, el manual del modelo lógico matemático aplicado al derecho procesal penal, pero el día de hoy pues no vamos a hablar del derecho penal, de teoría del delito, de teoría del tipo y la tipicidad y de ese tipo de cuestiones, sino que vamos a hablar de otro tema que es un tema político en el cual pues parece que coincidimos, porque yo no sabía que el maestro Sarellano pues compartía la idea del anarcocapitalismo rothbardiano. A mí yo soy un poquito más todavía minarquista, pero pues al final del día parece que estamos dentro del hemisferio del mismo ángulo de la idea. Así que antes de continuar con este tema, maestro, no sé si te quieras presentar. Muchísimas gracias. Pues gracias ahí por la síntesis. Y igual, a ver si no falla un poquito el tema de la red y cosas así. Actualmente tengo 31 años, soy todavía relativamente joven y ya como maestro de derecho tendré alrededor de 9 años más o menos. De abogado tengo 10 años, ¿verdad? Y pues dentro de las áreas que manejo en materia penal está el tema de derecho, perdón, está el tema de seguridad social. Y ya en la posición filosófica que yo, o a la escuela filosófica a la que me adherí fue a la llamada filosofía científica, esa que empezó allá por allá en 1870 y se desarrolló como de los años 70 para acá, y uno de ellos muy conocido es Mario Bunge. Mario Bunge. Un, Maestro, ay, y dentro de disculpa que te esa área, interrumpa, pues se como que tiene sí, no, una no sé postura si muy concreta, pudieras, ¿no? Un no sé si cientificismo. pudieras retomar lo de Mario Bunge, porque como que te trabaste un poquito. A partir de donde dijiste Mario Bunge. Ah, sí, los filósofos que han desarrollado esa escuela de la filosofía científica, pues, me parece que es uno de nombre Bucetich, y la mayoría son argentinos, ¿no? Aquí en México hay muy pocos, dado que el ideal cientificista que les subyace como que no les gusta mucho, ¿no? No les gusta a los hermeneutas, no les gusta a los existenciales, a los fenomenólogos, y pues ahí anda una estrella floja, pero la idea esencial es hacer una síntesis de la razón y de la experiencia, ¿no? La razón en cuanto a filosofía y experiencia en cuanto a ciencia, ¿no? Armonizar en un círculo virtuoso las dos y ya poder dar explicación del mundo mediante esa postura. Y esa es con la que justamente me navego en el campo del derecho, y pues ya te has de imaginar cómo hay entroncamientos con la mayoría de abogados, ¿no? Porque son muy dogmáticos, y de ahí en más es el área.
Ya en el campo político, que es en el que vamos a tratar ahorita, ahí sí difiero completamente de las ideas de esta escuela, ¿no? De la filosofía científica. Pero bueno, vamos a ver en qué podemos acabar o concluir el día de hoy. Es un poquito, pues, como soy y efectivamente, pues, con el maestro Pedro coincidido en algunas ideas y dando clases en esta universidad. Es que nos conocimos, fíjate, tantos años que habíamos estado de docentes y no nos conocíamos, ¿verdad? Pero sí es interesante porque fíjate, era lo que platicábamos vía WhatsApp y te decía, es que yo no he conocido otro libertario o otro minarquista o otro anarcocapitalista o otra persona que se focalice o que se inscriba dentro de este tipo de ideas porque como bien lo decíamos, pues son un poquito de ideas, son ideas a lo mejor que para muchos pudieran resultar muy radicales, pero que realmente pues son ideas que se posicionan muy contrastes a la política barata y de vericuetos que tenemos todos los días, ¿no? Yo, ejemplo, a mí me gusta mucho Ayn Rand, la conoces y la has leído muy bien. Me gusta El Manantial, La Rebelión de Atlas y La Virtud del Egoísmo, los que vivimos. Y fíjate que a mí me gusta muchísimo el tema de cómo encuadra el tema del egoísmo y de la razón como tu único absoluto, ¿no? El egoísmo racional no es lo mismo que el egoísmo caprichoso y creo que, para poner un ejemplo, creo que pues parte la base de entender este tipo de ideas que a lo mejor a muchos les pudiera resultar un poco extremistas, radicales, anarquistas totalmente, o sea, porque estoy hablando de un anarquismo puro, no un Bakunin, no un Proudhon, sino, por ejemplo, desde mi punto de vista, una Ayn Rand o un Rothbard. Mucha gente me puede decir, es que Ayn Rand no es anarquista, es más bien minarquista. Pero yo me he fijado que la figura, hay una novela que se llama El Manantial, la figura que plantea dentro de esa novela, que es Howard Roark, es un anarquista purísimo, purísimo, porque yo he visto que, ejemplo, el mutualismo de Bakunin, pues es un tema de desarrollo y de sistema social. Quieras o no, se centra dentro del ámbito social, dentro de una sociedad. Bueno, ahora me vindico un poquito a lo de antes. Cuando uno empieza a estudiar, ejemplo, el egoísmo racional y el egoísmo caprichoso, te das cuenta que las palabras tienen un significado un poquito más al fondo, ¿no? Yo al principio decía, oye, ¿cómo que el egoísmo? ¿Cómo que la virtud del egoísmo? No, esta señora está loca. O sea, no puede ser posible que me esté hablando que del egoísmo. El egoísmo es malo. Desde niño me enseñaron que el egoísmo está mal, ¿verdad? Entonces, no. ¿Cómo que bueno, ya uno se mete en ese tema a estudiar el egoísmo y te dices que cuidado, que no es lo mismo el egoísmo caprichoso, que o sea, yo lo quiero todo, que el egoísmo racional, que lo resume muy bien en una frase, juro por mi vida y por amor a ella que no pienso vivir para nadie más, ni pienso que alguien más viva para mí, que desde mi punto de vista es lo que más expone, pero se van generando pensadores un poco más totalmente anarquistas, ejemplo Rothbard, Hans Hermann Hoppe y Jesús Huerta de Soto. Y, maestro, ¿qué opinas al grano de Javier Milei y del anarcocapitalismo? Hay que tener, ahí está, hay que tener cuidado, ¿no? No en cuanto a lo que se vaya a realizar así de manera muy amplia, sino tener cuidado de seguir más al hombre que a las ideas, ¿verdad? Entonces ahí eh, hay que tener cuidado de no seguir más al hombre que las ideas, porque el hombre en cualquier momento cambia de su parecer derivado de su contexto, no sabemos qué presiones puedan ejercerse y pues como todo humano va a tener ciertos cambios en su bienestar
Entonces, se siguen las ideas, en este caso minarquistas que está manejando Milei, de empezar a reducir departamentos y áreas públicas, pues va a ocasionar una especie de bola de nieve, ¿no? Es más o menos así. Empieza con poquito y un departamento, dos, tres, hasta que quedan los esenciales, entre ellos, pues, los de justicia y educación. Así que, de primera mano, tenemos y lo que están viviendo de los argentinos son otra. Entonces, para seguir bien el rastro, tendríamos que acudir a los datos que puedan manejarse allá en Argentina, ¿no? O sea, se habla por ahí, tenían mucho el peronismo, ¿no? Su postura política de antaño, análogo, algo así análogo como lo que teníamos en México con el PRI, ¿no? Que duró como 30 años ahí en el poder un solo partido, más o menos una cuestión similar. Y este cambio va a traer consigo, y algo que me hace interesante es ver si la Constitución argentina va a sufrir reformas. Y cuando entren las reformas van a traer el corte libertario, ¿no? Un antecedente de esto es lo que pasó aquí con el ama del Partido Liberal Mexicano, ¿no? Ese programa en México en 1910, y muchas ideas de ese programa se plasmaron en la Constitución, ¿no? Como lo es el derivado a la regulación de trabajos domésticos, ¿no? Es una idea que tiene más de 100 años, y de este partido y de este programa, veamos cómo el programa libertario de Milei va a impactar allá en su propia legislación, en este caso la Constitución. Y esto es algo que a mí me interesa, ¿no? Ya en el tema económico, soy bien honesto, parte de lo que sé es gastarme el dinero, ganármelo y pues ahorrar un poco, pero entrarle mucho a las teorías, no me he enganchado mucho con teorías económicas, tanto, ¿no? Que la escuela austriaca de economía, que es la que posiblemente va a influir en Argentina, y, y pues veamos. Y esto es algo que comenté al inicio, con lo que difiero de la escuela de la filosofía científica a la que me adherí, porque en el campo político y en el estudio de las ideologías se desestima mucho esa cuestión de la escuela de Australia, ¿no? La escuela austriaca de economía. Y que porque, obvio que porque no puede tener una metodología científica, o mejor dicho, no puede partir de cuestiones científicas propiamente, que es una pseudociencia. Bueno, esos son los extremistas que tenemos acá, los cientificistas de hueso colorado. Yo soy un tanto moderado. Tan así que yo sí le doy lugar un poco a la cuestión metafísica. Entonces, son matices que hay por aquí. Y eso, en resumen, implica pues, hay que seguir las ideas más que al hombre, y esto difiere mucho, y aquí entra la cuestión egoísta. El presidente es el medio para lograr esos fines, ¿verdad? La figura conceptual de presidente, evidentemente. Mi ley como persona es un fin en sí mismo, eso nos enseña el egoísmo y desde la ética kantiana, pero hay que seguir más la idea que al hombre, ver cómo va a impactar el programa libertario de mi ley en la Constitución, y algo bien interesante en el sistema judicial. Si acá el viejito ya ha hecho un desastre, les ha pegado en el bolsillo a los magistrados, a los secretarios del Poder Judicial y vaya madres, pues ahora me interesa ver a viejito, pues está pues asesorado, pero allá el presidente pues tiene su perfil económico y pues se nota que ha estudiado el campo económico argentino. Por lo tanto, y esto es algo que me interesa, ver cómo la experiencia de la aplicación de ideas liberales va a impactar en el ámbito político y jurídico. Es algo
un enfoque que yo le pretendo dar. Si se dolariza, pues qué bueno, ¿no? Pero eso se lo dejo a los expertos en economía, en ese segmento. Ya me escucho, ¿verdad? Es que parece que habías desactivado mi micrófono. Sí, fíjate que además es una cuestión muy interesante porque el día de ayer estábamos por ahí en una entrevista y yo hablaba del tema justamente de la dolarización. Ese tema, pues sí, el tema de la banca central, el cierre de la banca central, pues no es una cuestión de Javier Milei, es de Hayek. Una, dos, la educación que busca Javier Milei, porque mucha gente se queja de la educación pública. Fíjate, hace tiempo leí un libro de Andrés Oppenheimer que se llama Basta de historias, la obsesión latinoamericana con el pasado y las 12 claves del futuro. Y Oppenheimer hace un recorrido a Singapur, Finlandia, Israel, Luxemburgo y China y no recuerdo qué otros países. Y, o sea, critica duramente las universidades autónomas de aquí de México, ejemplo la UNAM, ejemplo la universidad también de allá de Buenos Aires, de la Argentina, y aquí pues estamos plagados de universidades autónomas. Y dice Oppenheimer, Andrés Oppenheimer, que, que se aprovechan de esa autonomía para no aceptar las críticas que se les ha dado y pues realmente el tema de la educación pues se ha convertido en una verdadera especie de centro de adoctrinamiento. Yo recuerdo cuando estaba en la preparatoria, introducción al pensamiento económico, ¿de quién me hablaban? De Marx, de Engels, revolución e historia, Fidel Castro Ruz, el Che Guevara. O sea, yo no estoy en contra de que se politice a la gente, yo estoy a favor de que se le politice, pero que se le politice realmente. Estaba yo revisando, por ejemplo, algunos datos de la Argentina y, por ejemplo, a Argentina, y les pido una disculpa a mis hermanos argentinos que hable de su país, pero pues es que es una realidad. Argentina ya los quieren quitar de las evaluaciones PISA, o sea, del programa para la evaluación internacional de estudiantes, que es un estudio internacional que hace la OCDE, que evalúa a los estudiantes en lectura, ciencia y matemáticas. Y por ejemplo, los estudiantes de ese país, los chicos no saben leer, no saben interpretar textos, o sea, tienen un problema enorme de interpretación, pero no es propio de la Argentina, es propio de aquí. Yo me he fijado que uno de los más grandes problemas que nos pisa a todos los mexicanos es que no nos gusta leer y peor aún, que lo que leemos son mentiras y peor aún, que lo que leemos no lo entendemos. Entonces, como que sí es un mapa muy complejo, todo lo que se ha generado con, no digo concretamente el tema de la educación pública, sino la ingeniería de la educación pública, ¿no? Todo lo que se dedicó a estructurar el tema de la educación pública, porque, por ejemplo, en muchas escuelas públicas se la pasan más en huelga que en el aula. Y los maestros que tanto critican a las universidades privadas se la pasan más en huelga, en sus anarcosindicalismos, todos esos sindicarcas marxistas se la viven protestando que por más derechos y tú vas y pagas tus impuestos, tus recaudaciones derivado de tu vehículo y a quién le pagas a la UAS. ¿Por qué le pagas? ¿Para qué le pagas? Para que vayan y hagan todas sus huelgas. Javier Milei pretende suprimir este tema. ¿Y cómo lo pretende hacer? Está bien sencillo porque como que no se entiende muchísimo. La propuesta de Javier Milei consiste en cambiar la financiación en la educación, es decir, en lugar de financiar la oferta educativa a los que ofrecen educar, financiar la demanda educativa, a los que están buscando verdadera educación. No nada más mandar a sus hijos o nada más mandar al niño, a la niña, al joven para que cumpla el sueño de papá que el papá nunca cumplió, y pues el alumno va hasta con obligación y muy pocas veces se encuentran con maestros que los empujan a una verdadera educación. Y que dicho sea de paso, maestro, que les da miedo educarse. ¿Te has fijado que les da miedo educarse? A este respecto, ¿qué opinas sobre el tema de la educación?
Bueno, ahí, mira, a mí me gusta y tomo a veces para pensar ideas históricas que pueden seguir manteniendo una vigencia, ¿no? Por el contexto en el que, pues, nos movemos las personas. Y de Milei, algo que noté mucho es su discurso histórico, ¿no? Cómo toma la idea de hace 100 años de una Argentina pudiente, de una Argentina autosuficiente, que fungió como muestra de potencial económico. ¿Cómo toma esa idea histórica? La glosa su discurso, la pule con los ideales y hace así su argumento. Entonces, eso es poderosísimo, ¿no? Es algo muy poderoso y voy a seguir ese ejemplo, ¿no? O esa línea. Mira, sobre la educación, volteemos a ver y los invito a todos, el programa del Partido Liberal Mexicano, de los hermanos Flores Magón. Ahí tenemos un punto, son 55 puntos. De esos, en el mejoramiento y fomento de la educación viene algo. Fíjate qué interesante. Venía la multiplicación de escuelas primarias, clausurar las que pertenecieran al clero y por otro lado, la obligación de impartir enseñanza a años de este programa. Entonces, la valoración de la educación y su impacto en la sociedad ni es nuevo, pero ha estado mal trabajado, como bien comentas. Si se le pagaran esos buenos sueldos a los maestros, pues no hicieran huelgas. Ah, ¿cuánto le costaría a Andrés? ¿Cuánto le costaría a Pedro esos impuestos? Y ese problema, mientras no esté resuelto, van a seguir creándose impuestos absurdos, ¿no? Haciendo, por ejemplo, un impuesto absurdo que de momento se me hace así es al comercio digital, ¿no? En vez de impulsarlo, luego, órale, paga impuestos por ver Netflix, paga impuestos por comprar el Mercado Libre, etcétera. Entonces, el uso del impuesto sobre estas plataformas es un dinero que no está transparentado a dónde va a dar. Y veamos el estado ahora sí, el estado de Zacatecas. Si justamente como comentas, la prepa hace como unos 15 días el COBAES estaba en huelga, o sea, estaba en huelga y porque no les pagaron. Y uno de los maestros me hizo un comentario interesante. Dice, es que quieren sacarle intereses a ese dinero, porque como está en el banco, pues que se cumple un plazo, les genera cierto interés y ya se quedan con el interés y nos mandan el dinero. Dije, ah, mire, qué conjetura tan interesante. Con esta idea, pues, de si mi ley se pone pilas y apoya la educación, va a tener un impacto muy bueno en su sociedad. Y hay algo interesante que comentaste, fíjate. A mí me sorprende mucho ese dato que aventaste, porque allá en cuanto a la educación y su impacto, porque allá en Argentina, que yo sepa, consumen mucha filosofía. De hecho, es uno de los países que consume mucha filosofía, ¿no? Y tiene un pensamiento racional, pues, bastante desarrollado. Por eso, vamos a ver incluso si se mete la filosofía, que este ideal de pagar buenos sueldos a los maestros se cumpla, que sea el mercado el que lo paga, no los impuestos de los argentinos. Porque que un maestro gane bien y que el peón se joda con poquitos pesos allá, como que ya no nos da una equivalencia. En cuanto a la educación, literalmente,
y ahí ahora sí que ya valdrían los títulos que tenga cada maestro y su defensa, ¿no? Que lo sepa defender, porque si no, el mercado se los va a comer. Así que yo espero ver como un cambio en la educación, aunque siga siendo pública, pero que la privada salga a flote el rescate de esa idea de los buenos sueldos, porque muchos maestros públicos van a voltear a ver para allá y se va a hacer la competencia. Entonces, a ver cómo se aplica esto por allá. Sí, en efecto, pues es que el punto central, el punto que más decanta en el tema de la victoria de Javier Milei, pues número uno es que sus propuestas, o sea, a mucha gente no le pueden no gustar, pero son claras, van al grano, saben lo que están buscando. No es de que yo, fíjate, yo critico muchísimo a la oposición en México y siempre he sostenido que la oposición de México no es oposición porque es parte del sistema que comparte con López Obrador, con el PRI o con el PAN, son exactamente lo mismo. Nada más que la manera de hacer oposición del PRI y del PAN es decirle a López Obrador, eso que tú estás haciendo, yo lo hago mejor. Y eso no es oposición. Oposición es decirle, eso que tú estás haciendo está mal. Lo correcto es hacer esto. Y eso es lo que hace Javier Milei. Javier Milei está en contra del pensamiento estatista, está en contra del pago excesivo de impuestos. Incluso él mismo ha dicho que filosóficamente es anarcocapitalista, pero pragmáticamente es minarquista. Está en contra de cerrar, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, que es un tema que a nadie le gusta, que es un tema que está muy ideologizado, que tiene muchísimo barniz ideológico, que incluso yo me he encontrado con muchísimas mujeres que defienden el feminismo, pero no saben quién es Stone, Simone de Beauvoir, del segundo sexo, Judith Butler, a esta Beatriz Preciado, actualmente Diana J. Torres, o por ejemplo les lees los manuales de esta Diana, de esta Beatriz Preciado, donde dedica un culto bueno, es una total grosería lo que dice ahí en uno de sus manuales, mejor que lo busquen en el manifiesto contrasexual y ya pues que ellos den sus opiniones, pero pues es que realmente no les gustan. Yo, por ejemplo, pues estaba viendo, funciona el Ministerio de la Mujer, se inaugura el 10 de diciembre del 2019, es cuando es la fundación, y estaba viendo en una página que se llama Ahora que sí nos ven, así se llama. Bueno, en esa página resulta que se dan a conocer lo que son las cifras de los feminicidios y a ver, por aquí me marcaba. Y ha aumentado el número de feminicidios del 1 de enero al 30 de julio del 2023. Entonces, bueno, pues sí ves cuál es la consecuencia, cuál es el resultado de ese tipo de ministerios. Cualquier persona con un poquito de moral se puede oponer a cualquier delito en contra de cualquier persona, no importa si es mujer o si es hombre, pero estoy hablando en términos orgánicos, en términos de aparato, no de si es necesario ese aparato. Y pues aquí esta Mm, propia página que se llama Ahora que sí nos ven, pues dice que ha aumentado muchísimo lo que son el tema de feminicidios en 5 meses. Y bueno, consustanciado con lo que tú me decías, pues es que el Ministerio de la Mujer de la Argentina es uno de los que más presupuesto recibe. Estaba viendo en la Oficina Nacional de Presupuesto, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, tiene un presupuesto de 77 millones 171, no, de 77 mil, a ver, es que no sé si es punto coma, es 77 millones 171 mil 71 millones de pesos para todo el 2023. Sí, a la fecha se ha ejecutado el 69.83% y han aumentado desafortunadamente de los homicidios en mujeres. Entonces, pues
Javier Milei dice, pues yo voy a cerrar el Ministerio de la Mujer. Y el punto es, orgánicamente y en términos de aparato, de cómo funciona un sistema y buscando la finalidad del Estado, de que el Estado, su principal función es justicia y seguridad, pues no está funcionando. No está funcionando. ¿Tú qué opinas, maestro? ¿Continuar con el Ministerio de la Mujer y que les exhorte a una autoridad a que sí a que apliquen bien ese recurso que están recibiendo, que las fiscalías de allá de la Argentina pues sean un poco más objetivas, o cerrarlo por completo y que las fiscalías no busquen aplicar como bien jurídico tutelado el género? ¿Qué opinas al respecto? Mira, el tema de la mujer allá en pondera el machismo, pero la naturaleza del hombre, pues va Fíjate que te estás cortando a mucho, ver ¿eh? cierto, Como que atreverme a está un generalizar que también poquito allá, cortándose mucho. a ver ahí, a ver, Listo. igual déjame hacer a ver, ya conecté el ya conecté el cable, funciona mejor. Muy bien. Adelante, maestro. Mira, decía, si, bueno, está ponderando el patriarcado también allá en Argentina, y el tema de tocar ese ministerio de las que llamó mucho la atención, sí me llamó la atención, porque hacerlo de golpe, no dudo que el poder judicial luego va a entrar en juego, ¿no? Y los recursos de casación y demás, temas, que no he escuchado hablar a mi ley, o sea, tal departamento, tal, área, pero que y allí entra el tema jurídico con la retroactividad de la ley, los derechos adquiridos, los que parte, cómo se va a hacer esa transición, ¿no? Las mujeres que iban ahí, pues van a quedar, como bien comentaste, ¿no? Posiblemente, bueno, entre líneas, a cargo de Fiscalía de Argentina van algún tipo de recurso legal para suspender los actos de desaparición de la institución. Y ahí, eso es algo que yo no escuché hablar mucho a Milei, ¿no? Ese punto medio, es algo que me llama la atención. Por lo tanto, va a haber mujeres afectadas, pero la pregunta ahora es, ¿y esto va a parecer más utilitarista que minarquista? Es por el bien de los argentinos. Mujeres que están siendo beneficiadas de la institución, a afectemos a las mujeres que están siendo beneficiadas por esa institución para no perjudicar
a todos los argentinos en su bolsillo y tener más recursos para no ponerles impuestos. Ese tipo de dilemas ético-políticos, puta, van a estar pero bien de resolver. O sea, penetrar ahí y van a ser los efectos, pues, el esbozo de programa. Son los efectos que va a ocasionar. Los 70 y pico mil millones de pesos, hasta parece intuitivo, maestro Pedro. Pues si me va a quedar ese dinero, pues lo muevo a otro lado, ¿no? O sea, es intuitivo, ya hasta gastarlo menos para hacer lo más que se pueda, ¿no? Es una idea, en términos sencillos, del anarcocapitalismo y en este caso el minarquismo, ¿no? Con los menos recursos que eh, hacer avanzar más al país. Así que sería como que más prudente que fuera gradual la desaparición de ese instituto, de ese departamento que protege a las mujeres, que hacer, porque pues honestamente no todo, tampoco todo es dinero en la narco, que son mujeres que se ven beneficiadas. Esos son, mira, muchos dilemas ético-políticos que va a haber. Esta visión, pero mismo como dicta el egoísmo, como dicta incluso la ética kantiana. Así que va a estar muy interesante ese dilema con los datos que has planteado. Sí, en efecto, bueno, de hecho, son de las propuestas que han generado muchísima polémica en la Argentina y en el mundo. Pues son, creo, datos pues dignos de subrayar. Ahora, maestro, después de haber analizado este tipo de cosas, eh, ¿por qué te gusta el anarcocapitalismo? ¿Crees posible el anarcocapitalismo o lo aplicas únicamente como filosofía personal? Me estoy, te comento, me estoy adelantando a las preguntas porque el usuario solo me permite una hora porque es nuestra primera grabación en esto, entonces para ver qué piensas al respecto y no dar una opinión sobre este interrogante. Mira, el anarcocapitalismo es a largo plazo, ¿no? Ahí sí coincido con Milei, que es algo de a largo plazo, de 20 años, 30, que puede aplicarse gradualmente, porque hay que educar a las personas en su valor como persona. O sea, mira, tú puedes tomar tus decisiones, no dejes que el Estado, no delegues todo a un Estado que te está usando para su propio beneficio, ¿no? Entonces, ve tomando tus propias decisiones. Y me gusta del anarcocapitalismo, que te hace autárquico. Y esta idea de autarquía ya sabemos que es viejísima, desde allá época griega con Diógenes de Sinope, Diógenes el perro, el autarquismo, y que se fue retomando ya posteriormente con estoicos, con curios, etcétera. Pero aquí la idea es ser autosuficiente, pero no tan así, sino con principios básicos. La simplicidad de esos principios que ya los marcó Rothbard y hay algo interesante, el naturalismo con el que se conjugan, pues da razonabilidad a la cuestión. O sea, a ver, soy una persona que necesita satisfacer necesidades y de esas necesidades va a haber otro que también las va a tener. Necesidades, si acaso en la educación de eso,
los particulares podríamos hacerlo sin que el Estado influya en la propia educación, ¿no? Las escuelas públicas, vimos que aquí en México, pues, no funcionan mucho. Entonces, con estas ideas, el tus decisiones, sufrir las consecuencias y obligarte a comerciar. En vez de estar dando los apoyos a los niños, a muchos de lo que ya son, ponte a chambear, ponte a buscar innovaciones en ventas de algún producto. Eso es lo que me gusta del anarcocapitalismo, que te empuja a ser tú mismo, darte autosuficiencia gratis en un proceso de yo desde hace tiempo me he considerado, yo creo que desde adolescente siempre he tenido así problemas con la autoridad. Y en las audiencias penales, oye, pues, y es el todopoderoso ahí en la sala. Y esa concepción, pues a mí me, o sea, y he tenido en audiencias con jueces por ese, y pues ese tipo de cuestiones me han movido a pensar que el Estado estorba en muchas cosas. Ya sé del sistema inquisitivo, soy muy partidario porque el ISR, hermano, de nuestra nómina en la universidad, nos llega el talón $2. Dices, oye, pues que a toda madre, ¿no? Que tengo que pagar por trabajar. Pues no, o sea, esa idea como que es anti necesidades, pagar por eso, pero pagar por el proceso de actividad, así generar un trabajo, o vaya, en otras palabras, me dejen trabajar. No, o sea, por eso el impuesto al trabajo yo creo que es algo que no debe de existir. Así que soy rebelde de corazón, maestro Pedro, soy rebelde de corazón, soy anarquista, tengo problemas con las autoridades, por eso me has escuchado decir que yo trabajo más con ideas que con autores, y es algo que a los abogados les digo, no me hables de autores, háblame de o a ese abogado no le voy a Ahí reconocer se te cortó lo último que dijiste, autoridad maestro. alguna. Si su idea es buena, la discutimos. Ok, repito, Soy rebelde de corazón. y, 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 y ah, ajá. Soy rebelde de corazón, tengo esos problemas de edad, ya me analicé psicológicamente por vía lo más científica. Tampoco fui con un psicoanalista, ¿no? Para que acabe diciéndome que quiero pene, pues nada, o un falo ahí me traumó, no. Sino que esa cuestión de mi personalidad, pues me trae problemas con los abogados. Tan así que cuando platico con un abogado, no, no me gusta que me den nombres de... Para empezar, soy muy malo con los nombres. Y por otro, con el solo persona. Entonces, cítame su idea, la razonamos en su contexto y vemos a ver si la podemos adaptar. Ahí esa es la discusión. Pero anarquista y en un anarquismo metodológico. Que bueno, ese güey sí se fue más al extremo. Pero en pocas palabras, problemas con la... ¿verdad? Pero cuando me enfermo y voy al hospital público. Chinga, parece una contradicción, ¿verdad? Pero no lo es. Estorba para algunas cosas, pero para otras no.
Bueno, eso es Sí, claro. Fíjate que en capitalista, pareciera ser que compartimos ese sentimiento, maestro, por una porque cuestión psicobiológica de mi personalidad. sí, de hecho, fíjate que compartimos esa idea a mí me pasa lo mismo. A mí me gusta mucho el derecho penal, no lo domino tanto como tú, pero también me gusta muchísimo el derecho de amparo, porque pareciera ser que es una manifestación en contra de los actos de la autoridad y que le suspendan el acto de autoridad al Estado, a los gobiernos, pues se siente bien, ¿no? Como que es, bueno, soy abogado, pero de alguna manera me estoy manifestando anárquicamente. Dice, es que como que el anarquismo nos lo han vendido como una especie de comunidad caníbal, pero dice Rand, dice, el anarquismo como concepto político es una ingenua abstracción flotante. El anarquismo como concepto político es una ingenua abstracción flotante. O sea, es que realmente tienen, yo sostengo, a pesar de que creo que solamente es posible en una filosofía de vida personal, pero yo sostengo que el más grande anarquista de todos, o sea, más allá de Bakunin, allá de Joseph Proudhon o de cualquier otra línea, incluso de Flores Magón, yo sostengo que Rothbard es, o sea, no nada más es anarquista y no nada más hace una crítica contra el Estado, sino que plantea una sociedad, una verdadera sociedad, o mejor dicho, una sociedad verdaderamente sin Estado. A mí Rothbard me gusta, pero como que de repente sí siento así el golpe de todo lo que plantea en la ética de la libertad. Me gusta mucho, por ejemplo, Anatomía del Estado, cómo destroza por completo la expresión de que todos somos el Estado y todos somos el Estado. Dice, no es cierto, no es cierto que todos somos el Estado. Si en una sociedad el 73%, el 70% decide matar al 30% restante, esto bajo ninguna circunstancia se puede considerar suicidio. O sea, desde ahí lo expresa de una maravilla interesante. Me gusta el libro El enemigo del Estado, Keynes el hombre, el manifiesto libertario es una belleza pura. Y pues la ética de la libertad es la que a veces me deja peloteando, porque es compleja pues ir leyendo a este Rothbard. Pero bueno, el punto es, yo pues también siempre he sido así de esa línea, ¿no? No me gusta, yo soy muy magnánimo, me gusta el pensamiento anarquista desde hace muchísimo tiempo igual. Y pues, maestro, no me gustaría terminar el chat, bueno, el vivo, pero nos quedan 10 minutitos para hacer unas últimas aportaciones, porque la verdad pues está muy fructuoso pues hablar temas así con alguien que también se considera anarquista y que además pues también es abogado. Algo que quieras decir para este último espacio. Bueno, estos últimos minutos los he hecho para expresar que ser anarquista no es, o sea, psicosocial. Esto vamos a entender por malo. En, en, en el individuo, que el anarcocapitalismo es individualista. Volteemos a ver las teorías tanto que se toma como un, un elemento solamente ajeno a sus ideas. Aquí no, aquí sí se toma en cuenta tanto al individuo como pensante, como lo que piensa, como lo que piensa. La libertad de conciencia, bueno, ahí está.
No significa que todo aquel que esté en contra del anarcocapitalismo ya hay que darle crank, ¿no? Ya hay que no, o sea, hay que razonar. Y la cuestión importante, la racionalidad, eh, el anarcocapitalismo. O sea, piensa, si vas a abrir el hocico para decir una pendejada, es mejor cállate, ¿no? Si no, lo que vayas a decir o afirmar, pues razónalo y ya veré, pues si lo tomo o no, que eso es punto bueno. Y si diría hasta contradictorio hablar de un Estado anarquista, ¿no? Y manejarnos, me gustó algo que no manejarnos así nada más en que mucha falta hace, porque el bien común no es tan común ni es tan bien como dictar la doctrina utilitarista. Justo el enfoque del amparo, ¿no? A ver, promueve un amparo, se suspende o se ampara interpretación anarquista, ¿no? De que jurisdicción no es el Estado consigo mismo y, y guarda, ahí trata de, si por él fuera, sacamos de ahí y hacemos valer este ejercicio de contradicción, no, espérate, la razón anda, se da la suspensión, se da el juicio por de fondo y no, hombre, pero ya ves cómo es el Estado, maestro, que te ampara para cuestiones de forma, espérate, oye, pues, aunque sea un parafraseo en la motivación, ¿no? Y eso son indicios que hacen sospechar a veces que también el propio Estado tiene miedo de asuntos complejos o tiene el temor a ciertos asuntos complejos. Y es mejor. El manifiesto de Rothbard está amplio, tiene ideas a secas, pero es mejor por el autor a que nos la disfracen como si fuera una poesía o como si fuera un Diego Rusarín cualquiera que avienta, que nada más junta palabras. Ese güey nada más junta palabras sin darles unos referentes concretos. No, mejor leamos, analicemos. Y estas ideas, si el capitalismo sirve y te obliga a ingeniártelas en tus argumentos. Claro, pues maestro, muchísimas gracias. La verdad me da muchísimo gusto platicar contigo. Fíjate que ya por ahí los compañeros, como te dije la vez que, la primera vez que platicamos, pues me han platicado maravillas de ti. Me queda claro que eres un pensador, un filósofo del derecho, un conocedor del tema científico, y me da muchísimo gusto pues tener la posibilidad de hacer este intercambio de ideas. Así que muchísimas gracias al maestro Andrés Arellano. Agradecemos a todas las personas que vayan a ver este canal, que sigan el canal, que se suscriban al canal. Vamos a mandar un pequeñito saludo a Marula Baque de la Argentina, que nos pidió que le mandáramos un saludo, a Alexander González, Cabral Infernal y Fercho Cervantes. Bueno, tomé sus nombres de ahí de los usuarios de YouTube. Y sí, maestro, pues es que Rothbard dio las bases, pero falta que alguien continúe espaciando y haciendo subteorías y subcorrientes, si no es que más bien la continuidad de las ideas de Rothbard. Así que, maestro, muchísimas gracias y a todo el público, a todos los medios de comunicación oficiales y oficialistas que ni siquiera
se han dedicado a leer, ejemplo, a Rothbard, pues les informamos que esas ideas, así como me hicieron un comentario, me pusieron, qué miedo que estas ideas anarcocapitalistas ya estén llegando a México, pues les informo que ya llegaron, ¿sí? Y agárrense que vamos por más. Muchísimas gracias, maestro, muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.